electoral en el país, ¿no? En el que hace 5 días asesinaron a un candidato, sí, a la presidencia, como fue Fernando Villavicencio, después de un acto político, y nuevamente se da un crimen en este contexto electoral y de creciente violencia, ¿no? En Ecuador, de la que hemos hablado también en otras oportunidades. Así que eso es lo que está pasando por estas horas en Ecuador, ante unas inminentes elecciones que son este domingo, ¿no? Claro, sí, ya no queda nada. ¿Cómo sigue el caso de Villavicencio? Bueno, el caso de Villavicencio, hasta ahora hay 6 detenidos, los 6 detenidos son de Colombia. Hasta ahora las investigaciones lo que dicen es que hace menos de un año que están en el país, entonces también se investigan los vínculos internacionales de estos grupos criminales que podrían haber participado del asesinato. Hasta ahora hay 6 detenidos, como decía. Uno de los sospechosos murió en ese mismo momento, que también lo contábamos en esa oportunidad. Por un lado eso, por el otro lado lo que hizo el gobierno fue trasladar al líder del grupo Los Choneros, que es uno de los principales grupos criminales del país, hacia una cárcel de máxima seguridad, también en un operativo que se realizó hace poquitos días y en el que participaron 4.000 policías. Y lo digo así porque creo que es una muestra de que para trasladar a una sola persona participan 4.000 policías. Esto da cuenta no solamente del poder que tienen estos grupos criminales, sino también del escaso poder frente a estos grupos que tiene precisamente el Estado y que tienen las fuerzas de seguridad, ¿no? Así que trasladaron a este criminal, por un lado eso a un nivel judicial, ¿no? Y a nivel político también hay cuestiones por resolver porque, bueno, la candidatura, por supuesto, de Fernando Villavicencio no es posible, lógicamente, pero él era el segundo favorito en estas elecciones. Entonces lo que está pasando ahora dentro del partido, primero se habló de que podría haber sido su vicepresidenta la que lo reemplazara en esa fórmula, cosa que no estaba muy claro si el Consejo Nacional Electoral lo iba a permitir. Entonces el partido de Fernando Villavicencio lo que propuso fue un reemplazante, que es Cristian Zurita, que es un periodista de investigación también muy cercano a Fernando Villavicencio, y lo que se está esperando por estas horas es la resolución del Consejo Nacional Electoral de si le permite o no participar de las elecciones. Primero, da lugar a las impugnaciones, ¿no? Si otro partido impugna o no esta candidatura, pero bueno, queda muy poco para las elecciones, así que eso es lo que se está esperando a nivel político. ¿Quién va a reemplazar, si es que la justicia electoral lo permite, a Fernando Villavicencio en las elecciones del domingo? Claro, vos nos decías que estas bandas criminales tienen vínculos internacionales. ¿Cuáles son y de qué se nutren aparte de estas bandas económicamente? Bueno, en el país lo que se calcula es que hay por lo menos 20 bandas criminales o por lo menos 20 bandas criminales que el Estado a partir de abril denominó terroristas. ¿Y por qué terroristas? Porque esto le permite al Estado que las Fuerzas Armadas intervengan sin tener que emitir un estado de excepción como en el que está en el país ahora, ¿no? Entonces, por lo menos hay 20 bandas criminales, hay 3 que son las más grandes, una de ellas es Los Choneros, que es la que te estaba mencionando recién, que lo que se piensa es que tiene vínculos con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se disolvieron después de los acuerdos de paz. Entonces ahí vendría el vínculo internacional con Colombia, y por el otro lado que también tienen vínculos con el cártel de Sinaloa en México, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los Lobos, que es uno de los grupos que también mencionamos cuando hablamos del crimen de Fernando Villavicencio, que reivindicó el crimen de Fernando Villavicencio, también tienen vinculaciones con las disidencias de la FARC y con otro cártel mexicano que es Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y por eso en esta investigación también el gobierno de Ecuador pidió ayuda a los Estados Unidos, al FBI, que está ya en el país investigando, y está pidiendo también ayuda al gobierno de Colombia. Y bueno, ¿de qué se nutren? Particularmente de la cuestión del narcotráfico y todos los delitos asociados al narcotráfico, porque recordemos que el narcotráfico solo, digamos, no es un delito que se comete solo, ¿no? Hay también vinculados secuestros, hay extorsiones. También uno de los grupos se nutre de la minería ilegal, ¿no? Y las extorsiones a quienes practican la minería ilegal, es decir, que tienen varias fuentes de financiación, sobre todo vinculadas, como te decía, al narcotráfico, y que llegó con mucha más fuerza a Ecuador en los últimos años y ha generado toda esta ola de violencia que se va acrecentando año a año en el país. Bien, ¿cuánto tiempo tiene el Consejo Electoral para avalar la fórmula de Zurita en reemplazo de Villavicencio? Bueno, los plazos son cortos, ¿no? Porque las elecciones son el domingo.
desde la presentación hasta mañana tendrían los partidos, hasta hoy en realidad tendrían los partidos para impugnar esa candidatura, si es que alguno lo hace, alguno de los otros 7 candidatos a la presidencia lo hace, y mañana el Consejo Nacional Electoral tendría para decidir si permite o no esta candidatura. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que denuncian desde el sector de Villavicencio? Es que esta en realidad es una situación excepcional, ¿no? Asesinaron al candidato a la presidencia, claro. Es una situación excepcional y deberían tomarse medidas excepcionales. El Consejo Nacional Electoral debería haber actuado más rápido para que este partido pudiera presentarse el domingo. Las elecciones que no fueron pospuestas, no las elecciones, el mismo Exacto. presidente dijo, sí. No vamos a posponer las elecciones. Ya el domingo hubo un debate presidencial en donde lógicamente el partido de Villavicencio no estuvo presente, hubo un atril vacío, claro. Y lo que se queja precisamente el partido de Villavicencio es que una que no les permitieron ni siquiera poner una foto de Villavicencio en ese atril, y otra que el Consejo Nacional Electoral, como te digo, no está actuando excepcionalmente ante una situación que sí lo es, ¿no? Así claro que hay que ver qué es lo que pasa, pero si el Consejo Nacional Electoral decide mañana, el partido de Villavicencio va a tener un solo día, solo el jueves, sí. Para poder informar a los votantes de Villavicencio quién va a ser el que lo reemplace, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo llega Ecuador a estas elecciones? Bueno, hablábamos un poco la otra vez, ¿no? De la situación en la que está el país. Primero hay que decir que llega a estas elecciones a partir de una convocatoria, en realidad de la decisión de Guillermo Lasso de invocar a lo que se llama en Ecuador coloquialmente la muerte cruzada, es decir, él estaba ante un inminente juicio político, una posible destitución, ante una muy posible destitución, y lo que decidió en ese momento fue disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas. Estas elecciones se convocaron ahora para el 20 de agosto, y el que reemplace a Guillermo Lasso va a gobernar solamente hasta 2025, hasta mayo de 2025, que es cuando terminaba el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y por qué llega esta situación de juicio político y de convocatoria de elecciones? También llega una situación política de mucho descreimiento por parte de la sociedad con respecto a las instituciones, ¿no? Mucha desconfianza. De hecho, el presidente, como te decía la otra vez, tiene un 13%, un 10, un 13% de aprobación. El Congreso tenía un 6% de aprobación, que era el que lo iba a destituir. Entonces, en esas circunstancias políticas llegan unas circunstancias económicas también complicadas para mucha gente que está cayendo en la pobreza, y por el otro lado, bueno, en este contexto de inseguridad creciente, de crímenes violentos que se van acrecentando y que seguramente van a ser uno de los puntos principales a la hora de votar, y que fue uno de los puntos principales que se debatió en el encuentro entre los 7 candidatos el domingo, ¿no? Así que seguramente ese va a ser uno de los puntos principales que se debatan en esta elección, si es que hay una sola vuelta, ¿no? Si no, bueno, veremos qué es lo que pasa después, porque hay varios candidatos, no son, si se le permite a Zurita participar, serían 8 candidatos a la presidencia. Claro, tema para seguir de cerca. Entonces, este domingo elecciones en Ecuador, nuevamente un crimen contra uno de los dirigentes políticos. Bueno, estar pendientes a esto entonces, Agus. Seguro que sí, seguro que volveremos con este tema. Perfecto, bueno, muchas gracias. La presencia de Agustina Bordigoni, analista internacional en el piso de la FINU.